Bienvenidos todos nuevamente, un tiempo de estudio, un tiempo de la palabra, un tiempo de estar en comunión, un tiempo de poder aprender más de la Escritura. La lección de esta ocasión está basada en el libro de los Hechos, capítulo 19, del versículo 1 hasta el versículo 10. Continuando con la historia del apóstol Pablo en su segundo viaje misionero y también continuando con la historia de la iglesia en el desarrollo que hay con respecto al crecimiento, al establecimiento, pero también a la forma en la que Dios trabaja allí. Así que doy lectura a esta porción de la Escritura y vamos a dar el estudio de esta tarde, de este día, en la idea de que podemos alimentarnos con la palabra de Dios. Hechos 19 del versículo 1 al versículo 10. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿Recibisteis al Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacios de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Pablo entonces recorre ahora nuevamente Éfeso. Y hay creyentes de manera ferviente, con una buena intención, con un buen deseo. Pablo se encuentra con estos discípulos. Eran enseñados por alguien les compartió el Evangelio, alguien les habló de la palabra, alguien les mencionó de lo que encierran los planes de Dios, y ellos se dejaron discipular, se dejaron enseñar. Y en base a esa enseñanza, entonces hacían lo que ya sabían, solo que su conocimiento era limitado. Pablo los escucha. Seguramente en ese momento quiero que me ayudes a imaginar el momento social que puede estarse viviendo. Pablo llega a la ciudad, una ciudad donde la vida de la ciudad es en las calles, la vida es pública y no hay algo que no suceda, que no se perciba en la ciudad. Todo lo que hay en las calles, en las plazas, está a la vista. Si alguien quiere notificar algo, lo anuncia en la calle. Si alguien quiere saber algo, pregunta en la calle. Y es en la calle seguramente donde Pablo encuentra a estos discípulos. Los escucha. Yo trato de imaginar un poco la historia, abundo los versículos que aquí hay. Y Pablo escucha, llega a esta ciudad y escucha a estos discípulos. Hablando de algo, hablando de la palabra, hablando de las obras de Dios, hablando de lo que estaban ya enseñados ellos. Y Pablo les hace entonces una pregunta con la finalidad de empezar a filtrar un conocimiento espiritual que ellos tenían. Es importante esta parte, ya que no todo lo que suena espiritual, no todo lo que viene con este tinte de Dios o de la propia Biblia, y no por desacreditarla, ahorita claro la razón, no porque solamente haya una mención de eso, quiere decir que sea completamente genuino y completamente completo. Pablo hace la primera pregunta y dice en el versículo 2: ¿recibieron al Espíritu Santo cuando creyeron? O sea, cuando creyeron lo que estaban platicando, lo que andaban anunciando. Y es la respuesta la que hace sentir a Pablo la necesidad de mostrarles de manera completa lo que vendría a ser la parte importante en una fe. Dicen ellos: no, ni siquiera hemos oído, o yo podría decirlo, ni siquiera hemos sabido que hay Espíritu Santo.
Están entonces en una región griega, Éfeso, y entonces las personas que están ahí son discípulos, pero no tienen la parte judía, la parte de ley, de la Torá, y entonces solo reciben este conocimiento y no tienen conocimiento de otras cosas más, como ahora sería la cuestión del Espíritu Santo. Dicen, ni siquiera hemos oído. Pablo se detiene con ellos y entonces empieza a averiguar, y es necesario que Pablo complete de todo el conocimiento que necesitan estas personas para que de esta manera ellos, en esa ferviente disposición, sigan cumpliendo la encomienda de predicar lo que ya saben. Es importante resaltar que una de las características, o la única característica que se hace mención de estas personas, es que eran discípulos. Discípulo es aquel que se deja enseñar, es aquel que permite ser moldeado, obviamente obedece lo que le están dando. Estas personas, su cualidad sobresaliente, la que hace mención en la Biblia, son discípulos. Eso es una ganancia tal que hace que Pablo entonces escucha y les presenta esta verdad. Toda la Escritura revela que hay un Dios trino, revela que hay un Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cuando Jesucristo inicia su ministerio, va con Juan el Bautista, partiendo del punto donde ellos conocieron esta porción del Evangelio, o de las Escrituras más bien, y llegaron a escuchar de Juan el Bautista, porque eso fue lo que respondieron a Pablo. Solo sabemos de Juan el Bautista, solo sabemos del bautismo. Y bueno, resulta entonces que en el momento de que Jesús va con Juan el Bautista y él es bautizado para cumplir la ley, porque esa es otra de las encomiendas que Jesús da, de venir a cumplir la ley, sale del agua y para todos los que estaban allí es notoria la siguiente parte. Del cielo, como si fuera una paloma, no digo que fuera una paloma, la Biblia no lo dice, solo hace la mención de manera figurativa, como si fuera una paloma que desciende sobre la vida de Jesús, y una voz en el cielo que todos escuchen. Algunos dicen que pudiera haber sido un trueno, pero es una voz audible, una voz que habla, que dice, que menciona algo, y entonces la voz del cielo es la voz del Padre, porque se refiere ahora al Hijo. Dice, este es mi Hijo amado y me complazco en él. Me da mucho gusto, estoy muy satisfecho, me complazco en mi Hijo. Está el Padre, está Jesús el Hijo y está el Espíritu Santo actuando. La Biblia da una porción increíble, muy amplia, en función de poder llegar a esta percepción revelada en la palabra de Dios, para saber que Dios el Padre es Dios y que como Padre tiene una individualidad, una personalidad y un poder, que a la vez el Espíritu Santo es Dios y que también tiene las mismas situaciones de ser una persona, no una fuerza, no solo una presencia. Es una persona por cuanto piensa, habla, siente, decide y tiene también poder y autoridad. En cuanto a Jesucristo, de la misma manera, es un cuerpo, es una persona, es una identidad, es una personalidad con pensamiento, decisiones, voluntad y también con autoridad. Sería muy loco y aún se contradeciría Dios mismo cuando le dijo al pueblo de Israel, y aún dentro de sus mandamientos, al decir que no tendríamos o no deberíamos de tener otros dioses y no deberíamos adorar otros dioses, y permitir o pensar que Jesús fuera un Dios inferior o el Espíritu Santo solo fuera una fuerza después de que no fuera una persona, o que no fuera una persona más bien. Pero la Biblia revela que cada uno tiene esa porción de omnisciencia, omnipresencia, omnipotencia, además de todo son eternos. Y esto no entran en competencia, de manera mutua se trabajan, se glorifican, y además de todo también de manera mutua reciben adoración. No está una cuestión de ser con más dioses, porque es un solo Dios. Y esta parte la Biblia lo declara, Pablo lo entiende. La fe cristiana, la fe bíblica cristiana, es bajo este fundamento. Dios es un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y entonces en toda esta historia que estamos leyendo, viene algo importantísimo que Pablo les tiene que enseñar, que es el Espíritu Santo. Les pregunta, ¿por cuánto que conocieron a través de
el bautismo de Juan. Y sí fue la pregunta. Dice, ¿con qué bautismo fueron bautizados? Versículo 3. ¿En qué pues fuisteis bautizados? La parte del bautizo, la Biblia nos enseña algo importante. El bautizo es el momento público que alguien, a través de obedecer un mandamiento de la Gran Comisión, que Jesucristo le dio a sus discípulos, Mateo 28, versículo 19, que les dice, vayan y hagan discípulos y bautícenos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Con esta referencia implica el hecho de bajo qué autoridad se han de integrar o bautizar, porque bautizar es sepultar algo, sumergirlo, zampullirlo, meterlo, y en este caso es integrado a la iglesia. Y de manera pública, la Biblia da fe de esto. Cada vez que una persona creía, el acto inmediato para demostrar esa entrega a Dios era a través de bautizarse. El primer discurso de Pedro en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, versículo 37 en adelante, dice que cuando los varones escucharon todo esto, le dijeron a Pedro, ¿qué haremos? Después de escuchar el Evangelio de Jesucristo, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo, arrepiéntanse y bautícense para el perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Hasta ese momento, estas personas, estos discípulos, solamente habían escuchado parte de la historia con Juan el Bautista. Juan el Bautista dijo, arrepiéntate, ven, bautízate, intégrate a esta acción de arrepentimiento para prepararte, pero no habían conocido el Salvador, que en este caso es Jesucristo. Pablo entonces les participa, dice en el versículo 4, Pablo dijo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento. Eso quiere decir que es una preparación para entender que vendría alguien. Y después dice, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Ahora, Pablo dice Jesús el Cristo, y es que Jesús el Cristo viene a ser no solamente Salvador, sino el enviado de Dios, el Mesías, y es entonces donde les habla de toda la porción del Evangelio, las buenas noticias. Y lo importante de ellos es, creen. Esto es importantísimo. Como discípulos, creen todo lo que ahí hay. Y ahora viene, ¿quién es el Espíritu Santo? ¿Para qué razón era necesario que alguien conociera el Espíritu Santo? Porque alguien podría decir hasta este momento, ya eran discípulos, eran muy buenos discípulos, enseñaban. ¿Por qué razón Pablo tuvo que dedicarse a esto? Porque ahora el tema importante de esta lección es ¿quién es el Espíritu Santo? ¿Quién es el Espíritu Santo? Voy a leer el Evangelio de Juan, capítulo 16, del versículo 5 hasta el versículo 15. Dice lo siguiente: pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, porque cuando el príncipe de este mundo haya sido ya juzgado, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podré sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. La vida sin el Espíritu Santo se vuelve cuadrada, vacía, sin vida. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo vienen a generar toda la dinámica, vida, razón, propósito, fruto en la vida del ser humano. No estamos llamados solo a creer en el Padre, ni tampoco solo a creer en el Hijo, o solo a dejarnos mover por lo que el Espíritu Santo lleve a cabo. Estamos llamados a creer en la parte completa de lo que la Biblia enseña. De tapa a tapa, esto es palabra de Dios. Cada porción nos revela la voluntad de Dios y Él actúa dependiendo la razón y la forma con respecto al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. La labor del Espíritu Santo entonces viene a darnos, por lo menos aquí Jesús lo menciona, tres cosas: a podernos convencer de pecado, de justicia y de juicio.
¿Y qué es esto de convencer? Pues resulta que en cuanto a nosotros, tenemos los seres humanos que tener la convicción que algo vence a nosotros, que nos venza para poder entregarnos a creer en Él. De pecado, porque el pecado más tremendo que nosotros pudiéramos llegar a tener es no creer en Jesucristo. El Evangelio de Juan, capítulo 8, en el versículo 24, dice lo siguiente: por eso les dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Así que nos convence de creer en Jesucristo. Los discípulos que Pablo encontró sabían la Escritura, sabían el anuncio de Juan el Bautista, pero no habían creído en Jesucristo. También la labor del Espíritu Santo, dice entonces, nos viene, dice, a poder convencer también de justicia. Y es que el Espíritu Santo nos viene a manifestar la cuestión de que nosotros no tenemos una justicia propia. Realmente hay una hipocresía en nosotros cuando queremos justificarnos en eso. Cuando pensamos que no tenemos ningún pecado, que somos buenas personas o que no hay algo que nos pudieran desechar del cielo, más bien que nos hemos ganado muchas cosas por nuestras buenas obras. El Evangelio de Juan, capítulo 3, en el versículo 19 al 21, dice lo siguiente: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Eso es lo que el Espíritu Santo hace. Nos trae en esa porción de convencimiento de justicia que solamente puede ser a través de la manifestación de la luz de la presencia de Dios en nuestras vidas. También dice, nos convence de pecado. Y resulta que entonces el juicio final, las cosas que hay, lo que va a suceder en decisión última en nuestra vida y en la tierra, será a razón de la voluntad de Dios. Regresando entonces al pasaje del libro de los Hechos. ¿Con qué propósito Jesús es presentado a estos discípulos y Pablo entonces ora por ellos, les impone las manos y reciben el don del Espíritu Santo? Con la finalidad, de acuerdo a la promesa de Hechos capítulo 1, versículo 8. Hechos 1, versículo 8 es el cumplimiento de la promesa que estamos leyendo aquí de Juan, cuando entonces Jesús todavía les dice más. Versículo 8 del capítulo 1 de Hechos. Pero recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El Espíritu Santo es lo que hace que nuestra vida tenga arrepentimiento genuino, nos muestre la necesidad de Jesús, nos enseñe que no tenemos justicia propia para pensar que no hay que arrepentirse, y nos enseña también a poder estar esperando en la voluntad de Dios. Además de todo, nos ayuda o nos capacita y nos lleva a toda verdad para seguir predicando el Evangelio. Hoy por hoy, queridos hermanos, necesitamos al Espíritu Santo en una buena comunión. ¿Cómo actúa el Padre? El Padre nos ama. El Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16, dice de que de tal manera amó Dios al mundo. ¿Y quién estaba amando allí? El Padre. Así que el Padre nos ama. El Hijo, Jesucristo, el Hijo nos salva. El Hijo nos viene a dar salvación, porque el mismo verso que estoy mencionando dice que de tal manera nos amó el Padre que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Hechos capítulo 4, versículo 12 dice que no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, en el nombre de Jesucristo. Y el Espíritu Santo entonces es nuestro ayudador. Él viene a hacer la función de podernos preparar, alistar, impulsar, redarguir, convencer, enseñar. Es la parte que hace que la vida espiritual, la vida cristiana, sea guiada bajo la voluntad de Dios. Porque no toma las cosas para sí, porque no se busca exactar a Él, porque exalta al Padre, porque glorifica al Hijo, porque nos lleva apegados a Dios. Por eso, el Dios trino y verdadero que refleja la Biblia hace la función de podernos a tomar y de integrarnos a su vida. Como bautizados somos en Cristo Jesús, bautizados en su Espíritu, bautizados en su nombre, para entonces en esa integración de su cuerpo seguir predicando el Evangelio. Te quiero invitar entonces a seguir conociendo más de Dios.
el tiempo es muy corto, hay mucho que poder hablar de esto, sin en cambio es dejarte esta invitación. Conoce a Dios como Padre, conoce a Dios el Hijo, conoce a Dios el Espíritu Santo y deja entonces que tu vida tome vida para que esta parte del Evangelio tenga razón de ser. Estos discípulos, su vida cambió para que ahora ya no solamente hablaban de aquel arrepentimiento de Juan el Bautista, ahora hablaban de Jesús el Cristo. Iglesia, el día de hoy tenemos que hablar de Jesús el Cristo. Si alguien se siente falto de entendimiento, de fuerza o de ánimo, ore al Espíritu Santo, busque su palabra y Él nos va a capacitar. Que Dios te bendiga y que sea una palabra de provecho para tu vida. Nos vemos la próxima. Bendiciones.